Capítulo 16. Esa tarde, Madeline entró en la habitación de los niños y les dijo que tenía que hablar con ellos. Intercambiaron una mirada de pánico e intuyó que sospechaban cuál podía ser el motivo de la conversación. Observó el cuarto, una estancia sobria de paredes oscuras y muebles pesados, dominada por una enorme cama en la que dormían los dos hermanos. No era una habitación muy alegre, pero era cálida y confortable. Les había dedicado gran parte de su tiempo, había sido amable con ellos y les había proporcionado todo tipo de comodidades. Le entristecía no haber sido capaz de conseguir que abandonaran sus viejos hábitos. Si aquella noticia se extendía, las posibilidades de que alguien los acogiera se desvanecerían. Los niños se sentaron a los pies de la cama y la observaron con suma atención y con el cuerpo tenso. Elliot sostenía entre los brazos a Nelson, que se había convertido en su amigo inseparable. De hecho, apenas dormía ya en la cama de Madeline, que lo descubría muchas mañanas acurrucado entre los dos pequeños. No se atrevió a pensar en lo mucho que el animalillo los echaría de menos cuando se marcharan, porque eso habría supuesto indagar en sus propios sentimientos, y aún no estaba preparada para ello. Supongo que saben el motivo por el que deseo hablar con ustedes. No, contestó Jake, que intercambió una mirada con su hermano. El señor Evans ha perdido su reloj de bolsillo, apuntó Madeline, que se negaba a acusarles de forma directa y esperaba alguna especie de confesión. Tal vez lo haya perdido en el jardín. Mientras jugaban fuera, ¿lo han visto por casualidad y se lo han guardado? No. Jake contestó demasiado rápido y le sostuvo la mirada durante unos segundos, aunque acabó por bajar la cabeza. Por el rabillo del ojo, Madeline había visto cómo Elliot miraba en dirección al enorme armario que había en una pared lateral. Se levantó y comenzó a caminar por la estancia como si paseara. Mencionó también el tenedor de plata desaparecido y obtuvo la misma respuesta. A medida que se aproximaba al mueble, la mirada de Jake era menos desafiante y casi creyó ver una lágrima en los ojos de Elliot, que soltó a Nelson. El gato, como si intuyera la cercanía de una tormenta, huyó de la habitación. Sin decir nada, Madeline abrió las puertas del armario y a su espalda oyó un gemido del más pequeño. Toda la ropa que les había comprado estaba allí, e incluso algunos juguetes. Se puso de rodillas, con el corazón golpeándole las costillas y la angustia atravesada en la garganta. Por favor, pensaba, que no encuentre nada. En el fondo había varias mantas y sábanas. Metió las manos entre ellas y no pudo evitar una ligera sonrisa cuando su mano no tropezó con ningún bulto sospechoso. Su alegría no duró ni un segundo, lo que tardaron sus dedos en palpar los contornos de un envoltorio escondido entre las ropas de cama. Lo extrajo con cuidado y lo abrió sobre su regazo. Allí estaban el tenedor, el reloj de Evans y varios peniques, entre ellos con toda seguridad los de Nellie. Pero había también otras cosas. Una horquilla del pelo que le pertenecía y que no era muy valiosa, pero por la que sin duda habrían sacado un buen dinero. Una cucharilla de plata, cuya ausencia la señora Evans aún no había notado. Un botón de nácar de uno de sus vestidos, un viejo abrecartas de latón y un puñado de fruslería sin ningún valor económico. Observó aquel batiburrillo de objetos tratando de contener las lágrimas, y entonces escuchó los sollozos a su espalda.
Cuando se volvió se encontró con una imagen que no esperaba. No era el llanto ruidoso de Elliot. Jake se había tapado la cara con las manos y sollozaba, acongojado y desvalido. ¿Por qué? Madeleine esperó pacientemente a que Jake se calmara un poco. No quería hacerlo. Hipó al fin. Entonces, necesitamos esas cosas, milady, aseguró Jake, que se limpió la mejilla con la manga de la chaqueta. ¿Para qué? Madeleine volvió a observar los objetos. Para cuando volvamos. ¿Volver? ¿Volver a dónde? Pues a Worcester, respondió el niño con seguridad, como si le extrañase que ella no conociera la respuesta. Madeleine lo miró con una ceja alzada, sin comprender. La primera vez nos devolvieron al cabo de 2 semanas, explicó Jake, como si ella no conociera ya aquel dato. Y la siguiente, trajeron a Elliot solo 2 días después de habérselo llevado. Cuando la familia que está buscando haga lo mismo, no queremos volver con la señora Fanning. ¿Creen que yo...? Madeleine carraspeó, atorada. ¿Piensan que yo permitiría que se los llevaran de vuelta a Worcester? Bueno, a lo mejor no ahora, dijo Jake, que se mordió el labio inferior nervioso. Pero casi siempre es así. Hizo una pausa y la miró, esperanzado, con las lágrimas aún cayendo por sus mejillas. ¿Usted no querría quedarse con nosotros? Por favor, le prometo que no robaré nunca más. Jake la miraba suplicante, y a Madeleine las piernas apenas la sostenían. Podría quedarse solo con Elliot. El niño pasó un brazo por encima de los hombros de su hermano. Él nunca ha robado nada, y es muy bueno. No, yo me quiero ir contigo, exclamó Elliot, alarmado, y se sujetó con fuerza a su brazo. Aquí estarás mejor, y vendré a verte, le susurró Jake con la voz rota, e intentando mostrar seguridad. Luego volvió la cabeza hacia ella. ¿Podré venir?, imploró. Madeleine estaba paralizada, con los ojos llenos de lágrimas y el corazón a punto de astillar su pecho. Y entonces supo sin duda alguna por qué Dios había puesto a aquellos niños en su camino. Se aproximó y se arrodilló frente a ellos. ¿Quieren vivir aquí conmigo?, les dijo, con las manos apoyadas sobre las rodillas de ambos. ¿Para siempre?, preguntó el pequeño. Sí, para siempre. Elliot la interrumpió echándose a sus brazos. A través de las lágrimas vio a Jake dudar y luego acercarse para abrazarla por primera vez, con tanta intensidad como ella a él. Ya no los abandonaré. Jamás. ¿Me oyen?, les dijo, acariciando sus cabecitas y llenándolos de besos. Jamás. A Madeleine le llevó casi 1 hora recuperar la compostura. Habló con ellos sobre cómo sería su vida a partir de ese instante, improvisando sobre la marcha. No sabía cómo iba a hacerse cargo de 2 niños pequeños, cuando apenas era capaz de cuidar de sí misma, pero lo intentaría con todas sus fuerzas. Antes de separarse, les pidió que aguardaran unos minutos y salió de la habitación. Al regresar, llevaba con ella una bolsita de cuero.
Toma, Jake, guárdala bien. El niño tomó la bolsa, sin entender. Cuando comprobó su contenido, empalideció. Eran 6 libras, la mitad del sueldo anual de una criada. No necesitas robar nada, le explicó. Esta será su casa a partir de ahora y para siempre. Pero si algún día quieren marcharse, aquí hay dinero suficiente para ayudarlos a buscar otro lugar en el que vivir. Jake miró la bolsa contrariado y se sorbió las lágrimas que amenazaban con caer de nuevo por sus mejillas. Se limitó a sentir y la guardó en el mismo lugar, en el que hasta hacía unos minutos escondía su pequeño botín. Más tarde, Madeleine devolvió cada cosa a su lugar, entre ellas el reloj de bolsillo. Le explicó a Evans los motivos que había conducido a Jake a orar de ese modo, y el administrador pareció comprender la situación. Los árboles jóvenes aún pueden enderezarse, fue su único comentario, aunque Madeleine no entendió muy bien a qué hacía referencia. No se mostró tan entusiasmado cuando le hizo saber que había decidido que los hermanos se quedarían allí, bajo su tutela, aunque tampoco se sorprendió. Se limitó a encogerse de hombros con una enigmática sonrisa. De hecho, nadie en la casa pareció extrañarse, como si todos menos ella hubieran imaginado que aquel sería el desenlace final. La noticia recorrió el pueblo como un incendio. Constable le pidió algo más de tiempo para encontrar a una familia apropiada, y Sir Lawrence la animó a esperar un poco más antes de tomar una decisión que más tarde podría lamentar. Pero Madeleine se mantuvo firme. Les había dado su palabra a los niños, y no pensaba romperla por nada del mundo. La adaptación de Jake y Elliot en las siguientes semanas fue más sencilla de lo que Madeleine había previsto. Los hermanos fueron tomando confianza, correteaban por todos lados y seguían a Tommy a todas partes, tratando de ayudarla en sus tareas. O sorprendían a Nellie en cualquier rincón y la hostigaban para que les narrara una de sus muchas historias, hasta que ella se veía obligada a abandonar sus quehaceres y les dedicaba unos minutos. Comían con verdadero apetito, y todo lo que cocinaba la señora Evans les parecía delicioso. En ocasiones Madeleine los observaba jugar en el jardín a través de una de las ventanas, o sentados en algún rincón con las cabezas muy juntas, charlando sobre Dios sabía qué. Estaban tan unidos que más que hermanos parecían gemelos. Madeleine no podía negar que se sentía feliz con la decisión que había tomado. Hacía una tarde espléndida. Junio acababa de llamar a la puerta, y aunque las temperaturas no eran tan elevadas como otros años por esas mismas fechas, eran lo bastante agradables como para disfrutar del pequeño picnic al que había sido invitado. Sir Lawrence se contempló una última vez en el espejo del recibidor antes de abandonar su casa. Comprobó que su atuendo estuviera en perfecto estado. Era uno de sus trajes más viejos, apto para una tarde en el campo, pero tan elegante como todos los que poseía. Cogió uno de sus bastones. Un caballero jamás salía de casa sin él. Y tomó otros 2 más pequeños que habían cargado unos días atrás. Sonrió al pensar en aquellos niños que Lady Sedgwick había acogido en su casa, los destinatarios de aquellos diminutos accesorios. Los hermanos Colton eran inteligentes y despiertos, afectuosos y divertidos, y le halagaba pensar en que se había convertido en una especie de referente masculino para ellos, sobre todo para el mayor, que reproducía también sus propios gestos, que a veces le parecía observarse a sí mismo a través de un agujero en el tiempo. Con quien más tiempo pasaba el chiquillo, sin embargo, era con Luz Landon, padre e hijo. Aunque Stuart era el jardinero oficial, su padre acudía con frecuencia a echar una mano,
y pasar tiempo en aquellos jardines que tanto apreciaba. Jake se entusiasmaba con la variedad de especies que se ocupaban de plantar y cuidar, y parecía disponer de cierto talento a la hora de dedicarle sus propias atenciones. Su afición a la botánica aumentó durante una visita al señor Knight, de quien no se despegó en toda la tarde, y a quien hizo tantas preguntas que al final Madeline tuvo que rogarle un poco de contención. Sir Lawrence lamentaba profundamente las duras palabras que había empleado con la joven a su regreso de Worcester, cuando descubrió que se había traído con ella aquellos 2 pilluelos. ¿Quién, en su sano juicio, se haría cargo de 2 ladronzuelos y los alojaría en su propia casa? Tampoco se había mostrado muy considerado cuando ella le hizo saber unas semanas después que se convertirían en sus protegidos. Llegó a pensar que la muchacha había perdido el seso tras pasar tanto tiempo allí sola, con la única compañía de sus empleados. Ahora, sin embargo, debía reconocer que había errado, y así se lo había hecho saber durante su última visita. Debía admitir que aquella actitud osada y poco sensata había resultado ser un acierto. A veces en la vida, como en los negocios, era necesario arriesgar y dejarse llevar por el corazón, en lugar de por el sentido común, aunque ambos te condujeran por caminos inciertos. El trayecto hasta Black-Rose Manor se le hizo extremadamente corto, ensimismado como iba en sus propios pensamientos. Descendió del carruaje y dio la vuelta a la casa para dirigirse a la parte trasera del jardín. Los Landon habían hecho un trabajo magnífico. Parterres cuajados de caléndulas, lirios y peonías bordaban los senderos, en cuyas esquinas crecían aquellas rosas negras tan excéntricas y que también combinaban con la nueva señora de la mansión. No había demasiadas, apenas un puñado, pero proporcionaban una personalidad especial al conjunto. La hierba y los setos lucían perfectamente recortados, y la frondosa sombra de los robles y los olmos invitaba a disfrutar del entorno. Escuchó las risas mucho antes de llegar a su destino. Los niños gritaron en cuanto lo vieron aparecer y corrieron en su dirección. «¡Sir Lawrence!», exclamó el mayor, con una sonrisa tan amplia que le calentó todos los huesos del cuerpo. «Señorito Colton, es un placer verle de nuevo». Inclinó la cabeza a modo de saludo, en un gesto de suma cortesía que el niño imitó a la perfección. «Te estábamos esperando». «¿Qué le ha pasado a su bastón? ¿Se le ha roto?». Elliot contemplaba boquiabierto el objeto que llevaba bajo el brazo y que ocultaba otro de similares características. «Es un pequeño obsequio para los caballeros de la casa», les dijo, y les hizo entrega del presente. Las piezas eran realmente magníficas, elaboradas con la mejor madera y coronadas por un pomo simple y elegante en metal dorado. ¿Son para nosotros?». Jake lo miraba embelesado. «Así es», contestó y tragó saliva, un tanto azorado. «Cuando gusten, puedo mostrarles cómo se usan». Elliot afirmó la punta sobre la superficie de pizarra deslustrada que marcaba los senderos del jardín y descansó el peso de su cuerpo sobre él. «El bastón no es para apoyarse en él, señorito Elliot», le dijo, aunque intentó que su voz no sonara como un reproche. ¿No? El pequeño observó bien la pieza. ¿Y entonces para qué es? «Es un toque de distinción que no debería faltar en el atuendo de ningún caballero», contestó. «Aunque me duele reconocer que su uso no está tan extendido como yo desearía».
Sir Lawrence tomó el suyo y lo apoyó con sumo cuidado sobre la misma superficie, y luego, con un ágil movimiento de muñeca, lo alzó unos centímetros antes de que la punta volviera a tocar el suelo. Repitió la operación unas cuantas veces, paseando alrededor de ellos, que no perdían detalle de la demostración. Así se camina con un bastón, jovencitos, les indicó. Pueden usarlo para golpear con suavidad el techo del carruaje e indicar al cochero que desean detenerse, o para advertir a un vehículo de alquiler que desean contratar sus servicios. También puede utilizarse como sostén si uno está convaleciente, por supuesto, aunque espero que jamás se vean obligados a darle ese uso. Jake y Elliot miraron los preciosos bastones y comenzaron a imitarle. Jake con mucho más acierto que su hermano, para gran satisfacción de Sir Lawrence. Estaba convencido de que haría de aquel muchacho un caballero. En unos minutos, ambos parecían dominar el pequeño arte del bastón con una soltura envidiable. Fue entonces cuando alzó la vista y vio a Lady Sedgwick a pocos pasos de distancia, observando con diversión su pequeño entretenimiento. Su entusiasmo al ver a los pequeños le había llevado a olvidar saludar a la anfitriona. Por primera vez en no sabía cuánto tiempo, Sir Lawrence Peacock había olvidado por completo sus modales. Madeline contemplaba atónita los cadáveres de sus 3 ovejas, esquiladas hacía apenas una semana. Ni siquiera habían vendido la lana todavía, y con ese tiempo iba a resultar difícil que se secara lo suficiente para hacerlo. Su mirada recorrió los campos cubiertos de escarcha, azotados por un viento helado que rompía los tallos de grano. Mientras 2 hombres retiraban los animales muertos, observó el cielo, de un extraño color púrpura. Se avecinaba una tormenta épica. Casi podía olerla en el aire. En febrero o marzo no le habría extrañado ese clima tan frío, pero estaban a inicios de julio. La primavera no había sido muy cálida, pero el verano simplemente parecía pasar de largo por aquellas latitudes. Las obras del puente habían comenzado unas semanas atrás, a cargo del constructor que Evans había contratado en Leominster, e iban muy avanzadas. También se encargaba de habilitar un pequeño espacio en la sidrería en el que poder comenzar con el nuevo proyecto. Si el tiempo no mejoraba, las obras se ralentizarían, y cuando llegase el otoño, tal vez no podrían ponerlo en marcha. Ordenó a Evans que guardaran las demás ovejas, que desprovistas de lana no aguantarían las bajas temperaturas. Temió también por las vacas, especialmente por un par de terneros que habían nacido unos días atrás. Volvió a mirar hacia arriba, al mismo tiempo que un par de gruesos goterones le golpeaban el rostro. Evan se apresuró y la condujo de vuelta a la mansión. Por el camino, la lluvia empezó a caer con violencia, y cuando llegaron a su destino, ambos estaban empapados. El día se oscureció de repente, y apenas habían dado las 2 de la tarde. Podían ver, a lo lejos, estallar los relámpagos, y a esto seguir el rugido del trueno, que hacía vibrar todas las ventanas. Los niños bajaron corriendo y se refugiaron con ella en la biblioteca, donde mandó encender un buen fuego. Elliot se acurrucó con Nelson, y Jake, tan protector como siempre, pasó su brazo por los hombros de su hermano. La señora Evans les sirvió unos dulces, y Madeline decidió leerles un rato. El sonido de un nuevo trueno, mucho más cercano, la sacó de la lectura. Los niños se sobresaltaron y miraron con temor. «Aquí estamos seguros», les dijo. «No nos pasará nada». Volvió a mirar hacia la ventana
y rogó para estar en lo cierto. Llovió durante días, obligándolos a todos a permanecer encerrados en la casa. Madeleine y Nellie parecían haber agotado su reserva de historias para contar a los niños, cuyo único deseo parecía querer salir a jugar al jardín. La muchacha los entretenía como podía, y Madeleine pensó que era necesario contratar a alguien que se ocupara a tiempo completo de los pequeños. Tal vez esa persona podría ser precisamente Nellie. Mostraba un carácter paciente y no le faltaba imaginación para idear nuevos juegos con los que entretenerlos, pero también sabía mostrarse dura cuando la ocasión lo requería. Y por encima de todo, resultaba evidente que los quería. Después de ella misma, había sido la que había recibido con mayor alegría la noticia de que Jake y Elliot se quedarían allí para siempre. Decidió que le comentaría su idea más tarde. En ese momento, Evans la guardaba en el despacho. «Casi todos los campos se han inundado», dijo él después de saludarla con cortesía y volver a tomar asiento. Llevaba el cabello mojado, aunque era evidente que había pasado por su casa, porque sus ropas estaban secas. «Perderemos la mayor parte de las cosechas». Madeleine hizo una mueca, pero no se atrevió a preguntar nada. Intuía que Evans traía noticias peores que esa. «El río Luke se ha desbordado, anegando las tierras del norte y del este, y el puente ha desaparecido. Solo quedan 2 pilares en pie». «Oh, señor». Cerró los ojos durante unos segundos, pensando en ese puente que ya casi habían terminado. ¿Y el ganado? «No he podido localizar a uno de los terneros», contestó Evans tras una pausa. «y hemos perdido otras 2 ovejas». «Por Dios». Madeleine se masajeó las sienes nerviosa. Si el tiempo no mejoraba pronto, las consecuencias serían fatales. Tal vez podríamos reforzar los establos. ¿Con qué? A Madeleine no se le ocurrió qué contestar. Eran edificios sencillos, de madera. No había forma humana de convertirlos de repente en sólidas construcciones de piedra que mantuvieran calientes a los animales. ¿Qué podemos hacer? Rezar. Me temo que ahora es lo único que nos queda, reconoció el administrador con pesar. Las oraciones no dieron los frutos esperados, y las malas noticias se sucedieron casi a diario, mientras el frío y el agua castigaban sin piedad todo el condado, todo el hemisferio norte de hecho, aunque solo lo supo unas semanas más tarde. En Falmouth, las fuertes lluvias y los vientos huracanados se cobraron la vida de una familia entera, que murió sepultada al derrumbarse en la casa en la que vivían en mitad de la noche. Tejados arrancados o hundidos, casas inundadas, campos arrasados por el agua, animales perdidos. Hubo casi una docena de heridos de distinta consideración, y la esposa de Edward Constable, el corregidor, murió al caerse un trozo de cornisa mientras regresaba de la misa diaria. El reverendo Wilkes estaba convencido de que solo la oración los salvaría a todos, y había logrado persuadir a gran parte de los habitantes del pueblo para que acudieran a misa todos los días, a pesar de los consejos del mismo Constable, que recomendaba que se quedaran en sus casas. Su mujer, al parecer, no era de su misma opinión, y decidió ignorar los atinados consejos de su esposo. Según supo Madeleine después, el reverendo no volvió a insistir en la asistencia a la iglesia y aconsejó a sus feligreses, en cambio, que rezasen en el interior de sus hogares. Las pérdidas para Black Rose Manor se fueron acumulando. El jardín había prácticamente desaparecido y ya no quedaba ni una sola rosa Elspeth entre ellos.
Todo estaba cubierto de hojas y de ramas. Algunos setos habían sido arrancados casi de raíz y permanecían tumbados, como extraños cadáveres azotados por la lluvia incesante. Uno de los árboles cayó en mitad de la noche, abatido por el vendaval. La copa causó graves destrozos en la última planta, donde se alojaban Nelly y Doris. Por fortuna, el impacto fue en el lado contrario a donde ellas dormían, aunque el ruido provocó un pequeño caos en la casa. Evans y los peones tardaron casi 2 días en cortarlo y convertirlo en leña, y otros 2 en hacer improvisados arreglos para que el agua no inundara la casa entera. Y todo bajo una lluvia feroz y persistente. La meteorología les dio un breve descanso, y una mañana los cielos aparecieron parcialmente despejados. Para entonces, a Madeline solo le quedaban un puñado de vacas escuálidas y aterradas. El resto se lo había llevado la riada. Acompañó a Evans hasta la sidrería, caminando sobre 10 centímetros de barro pegajoso que se adhirió a sus botas y estropeó uno de sus viejos vestidos, cuya pérdida no lamentó en absoluto. Algunos manzanos yacían en el suelo, con las raíces al aire como brazos pidiendo ayuda, y en su caída habían arrastrado a otros. La mayoría, por fortuna, solo tenían alguna rama partida. Al llegar al edificio, Madeline ahogó un grito. El tejado se había hundido por completo, y todas las reformas que ya se habían llevado a cabo descansaban ahora bajo una inmensa pila de escombros. Prácticamente todo lo obtenido con la venta de las joyas había desaparecido. Ni siquiera tendrían una buena cosecha de manzanas para vender. Había logrado mantener la compostura todos los días anteriores, mientras veía desaparecer poco a poco lo que había ido construyendo a su alrededor con tanto esfuerzo. Aquella era la última gota que colmaba el vaso, y ya no fue capaz de contener las lágrimas. Un atribulado Evans se aproximó hasta ella. «Todo se arreglará, milady», la consoló él, que se atrevió a posar con delicadeza una mano sobre su hombro. «Ya lo verá». Pero Evans se equivocaba. Lo peor estaba aún por llegar.